Muy buenas, esto es Soluciones Maroto y hoy os traigo la resolución de más bloques del examen de castellano, lengua y literatura de la convocatoria ordinaria de este año de las pruebas EBAU o PAU de la Comunidad Valenciana. Recordad que este es el texto del examen en base al cual estamos trabajando. Podéis retroceder el vídeo si en algún momento necesitáis consultar, pausar o si queréis este examen en PDF completo, me podéis escribir en la caja de comentarios y os lo comparto. Este vídeo está destinado a la resolución de los 3 ejercicios del bloque 2, siendo el 2.1 sintaxis, 2.2 morfología y 2.3 modalización. Vamos allá con la primera pregunta, la de sintaxis. Aquí nos dan un fragmento del texto, concretamente un fragmento que va desde la línea 17 hasta la 20 del texto. Podéis retroceder al principio y ahí encontráis el texto del examen, donde nos piden responder a unas preguntas. Vamos a por la primera. Dice, determine la función sintáctica del constituyente al detener la distribución del libro e identifique el tipo de oración que representa. Vamos primero hasta ese primer punto, luego ya contestaremos a la siguiente pregunta. Vale, este sintagma que nos piden al detener la distribución del libro es una oración subordinada adverbial no personal de infinitivo. ¿Vale? Funciona como complemento circunstancial del verbo principal de la oración, que lo tenemos aquí, ¿vale? El verbo principal es ha actuado y está expresando una circunstancia o bien de modo o de causa, opino que de ambas formas está bien, en base a cómo actuó la editorial. Vamos a ver un poco más al detalle la oración. La editorial ha actuado prudentemente al detener la distribución del libro. La editorial es el sintagma nominal sujeto con su determinante y su núcleo. Por lo tanto, todo lo demás es sintagma verbal predicado verbal. Ha actuado, ya hemos dicho que es el verbo principal de la oración. ¿Cómo ha actuado la editorial? Prudentemente. Por eso aquí tenemos un sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo, núcleo. Al detener la distribución del libro. Ya hemos comentado que esta es una oración adverbial de infinitivo y que está expresando modo o causa, porque la editorial ha actuado prudentemente así o bajo qué motivo ha actuado así. Podríamos tomarlo como modo o causa. Al detener es un sintagma preposicional, complemento circunstancial de modo o de causa con su enlace, su sintagma nominal término núcleo. Y ahora fijémonos en esta parte. Al detener la distribución del libro, al detenerla, por lo tanto, todo esto es un sintagma nominal complemento directo con su determinante, su núcleo y otro sintagma preposicional complemento del nombre aquí, ¿vale? Pero ya habríamos contestado hasta aquí. Ahora veamos la segunda parte de la pregunta que dice, ¿qué función desempeña la distribución del libro dentro de la oración? Razone sus respuestas. Pues continuamos. Aquí ya únicamente me he centrado en la parte que nos preguntan. Ya habíamos visto que al detener la distribución del libro es una oración subordinada adjetiva, no personal de infinitivo y que lo podemos tomar como cualquiera de estas dos circunstancias. Hemos visto que detener es el verbo de la subordinada. El verbo que habíamos visto antes era el de la oración principal y ahora el que nos hace papel es detener, que es el verbo de la oración subordinada. Ya habíamos indicado la circunstancia de modo o causa que refleja. Ahora nos piden enfocarnos en esta parte, la distribución del libro. Esto es lo mismo que decir al detenerla. Ese pronombre la, por el que estaríamos sustituyendo toda esta parte, marca un complemento directo. Por eso la distribución del libro es un sintagma nominal complemento directo, donde la es el determinante, distribución es el núcleo y además tenemos del libro, que esto es un sintagma preposicional complemento del nombre. ¿A quién complementa? A distribución, ¿vale? Del libro me está complementando a distribución. Aquí tenemos el enlace, sintagma nominal término y núcleo. Ya habríamos contestado a la primera pregunta de sintaxis. Y ahora pasamos a la pregunta B de sintaxis, que dice, desempeña que en las oraciones subordinadas que defiende su libertad y que un juzgado resuelva esta colisión de derechos la misma función sintáctica, justifique su respuesta. Es decir, nos está preguntando si el qué de este fragmento y el qué de este otro fragmento están realizando la misma función o no. Veamos.
esta parte que he marcado en rojo, que es esto, ¿vale? Si nos vamos al fragmento que nos da el enunciado, esto delante tiene al creador. Por lo tanto, en este caso, que defiende su libertad, es una oración subordinada adjetiva, os lo he puesto aquí. ¿Por qué? Porque este que es un pronombre relativo que sí que tiene función, está actuando como un sujeto, hace la función de sujeto, pero ¿por qué? Porque se está refiriendo, está modificando al nombre, al sustantivo que aparece automáticamente delante. Aquí os lo he puesto. Este pronombre relativo que está modificando, está haciendo referencia al creador. Por eso sí que es un pronombre relativo que tiene función dentro de la oración subordinada adjetiva, ¿vale? De hecho, aquí el verbo de la subordinada es defiende, ¿vale? Aquí el que sí que tiene función, es un pronombre relativo con función de sujeto. Pero vayámonos al otro fragmento, ¿vale? Que un juzgado resuelva esta colisión de derechos. Aquí ya no estamos en la misma situación. En este caso, el que no tiene una función propia dentro de la oración subordinada. Únicamente es una conjunción subordinante que actúa como nexo para introducir la oración subordinada sustantiva, ¿vale? Porque que un juzgado resuelva esta colisión de derechos es una oración subordinada sustantiva. Pero aquí no me está modificando ningún nombre ni sustantivo que aparezca previamente. Por eso aquí no tiene una función sintáctica el que dentro de la oración, únicamente es una conjunción subordinante nexo. Así que en conclusión, no desempeñan la misma función este que y este que, porque en la primera ya hemos dicho que actúa como un pronombre relativo con función de sujeto y en cambio en la segunda parte es una conjunción subordinante sin función sintáctica. Vale, y ahora pasamos ya al apartado C de sintaxis, que nos pide analizar sintácticamente la estructura de ese fragmento que nos dan que dice: le pesa la correlativa obligación de soportar la crítica a su obra. Veamos cómo analizar esto. Vamos a ver cómo quedaría el análisis de esta estructura. Veamos que la oración dice: le pesa la correlativa obligación de soportar la crítica a su obra. Esto es lo mismo que darle la vuelta y darnos cuenta que desde la hasta obra eso se puede sustituir por eso le pesa. Por esa razón, toda esta parte desde el la hasta obra es el sintagma nominal sujeto de la oración y lo que no es sujeto es predicado. Le pesa es el sintagma verbal predicado verbal. Le es un pronombre y hace la función de núcleo de un sintagma nominal complemento indirecto porque está haciendo referencia al creador. Si os fijáis en el enunciado lo veréis. Y pesa es el núcleo del predicado. Ahora ya vamos a centrarnos en el análisis del sintagma nominal sujeto. La es un determinante, ¿vale? Determinante núcleo. Correlativa es un adjetivo, por lo tanto es el núcleo de un sintagma adjetival adyacente. Este adjetivo está acompañando al nombre, al sustantivo obligación, que hace la función de núcleo. Y ahora ya dice de soportar la crítica a su obra. Estamos entrando a lo que es una oración subordinada de infinitivo, ¿vale? Soportar es un verbo en infinitivo que es el núcleo, ¿vale? Lo único que delante lleva una preposición. Y esta oración subordinada está haciendo la función de complemento del nombre. ¿Por qué? Porque tal y como podéis ver que os lo he puesto entre paréntesis, está complementando, está acompañando al nombre obligación. Por eso hace la función de complemento del nombre. Se corta ahí, pero os lo digo yo. Por lo tanto, la preposición de es el enlace, todo lo que le continúa hace la función de sintagma nominal término, donde ese verbo en infinitivo es el núcleo y ahora tenemos la crítica a su obra. Fijémonos en que esto es lo mismo que decir la correlativa obligación de soportar la crítica. Como esta parte la puedo sustituir por el pronombre la crítica a su obra me hace la función de sintagma nominal complemento directo, donde la es un determinante núcleo, faltaría la n de núcleo, crítica es el nombre, el sustantivo núcleo, y aún tenemos otro complemento. Aquí, a su obra. A su obra es un sintagma preposicional con función de complemento del nombre. ¿Por qué hace esta función? Porque a su obra está complementándome al nombre, al sustantivo
crítica. Por eso es un sintagma preposicional con función de complemento del nombre, donde a es la preposición enlace, su obra es el sintagma nominal término, su es un determinante posesivo, ¿vale? Determinante y obra núcleo. Y ahora pasamos al apartado de morfología. La primera palabra es sensibilizada. Aquí debemos tener presente que la palabra primitiva, la palabra de la que partimos, es sensible, el adjetivo sensible. Si le añadiésemos izar, crearíamos el verbo sensibilizar, pero como nos piden analizar sensibilizada, esto es un participio con función adjetival. Veamos, sensibil es el lexema. Después tenemos iz, que eso es un morfema derivativo sufijo verbalizador. ¿Por qué? Porque como he comentado, a partir del adjetivo sensible se forma un verbo que es sensibilizar. Y llegamos a la A, es vocal temática de la primera conjugación, porque al derivar de sensibilizar, acaba en ar, es un verbo de la primera conjugación. La D es un morfema derivativo de participio. Como he comentado, esto es un participio con función adjetival, y ado y ada son las terminaciones de participio. Y por último, la A es un morfema flexivo de género femenino y número singular. Si hubiese aparecido sensibilizado, hubiésemos puesto género masculino, pero el número hubiese sido el mismo. Por lo tanto, la categoría léxica de esta palabra es un adjetivo, porque de hecho si os vais al texto de referencia, en la primera línea dice una ciudadanía sensibilizada. Por lo tanto, independientemente del proceso de formación de la palabra, está actuando como un adjetivo. Y de cara a la clase de palabra en cuanto a su estructura, vemos que es una palabra derivada. La hemos creado tanto por derivación como por flexión. Por lo tanto, es una palabra derivada por derivación más flexión. Vamos a por la siguiente palabra, que es distribución. Aquí tenemos distribu como lexema y ción lo podemos marcar de dos formas distintas, o bien como un morfema derivativo nominalizador, porque a partir de un verbo, del verbo distribuir, estamos formando el sustantivo distribución, esa sería una opción, o bien marcar el ción como un morfema derivativo sufijo, ¿vale? De cualquiera de las dos formas. Por lo tanto, la categoría léxica es sustantivo, puesto que podemos decir la distribución, una distribución es un sustantivo y es una palabra derivada por su fijación, por lo que he comentado, a partir del verbo distribuir creamos el sustantivo distribución. En el caso de estaremos, que viene del verbo estar, podemos marcar estar todo como lexema o bien dejar esta como lexema y separar la R y marcarla como morfema de futuro que nos indica el tiempo, modo y aspecto del verbo. De ambas formas estaría bien. Después pasamos a la E. La E es la vocal temática de la primera conjugación, porque estaremos viene del verbo estar, por lo tanto, infinitivo terminado en ar, primera conjugación. En este caso, que nadie se extrañe de que la vocal temática es la E en lugar de la A, siendo de la primera conjugación, porque el verbo estar es irregular. Entonces, en el tiempo verbal de futuro usa la E para su formación. Por eso la E es la vocal temática, pero sigue siendo de la primera conjugación. Y por último tenemos mos, que es el morfema flexivo de persona y número. Marca primera persona del plural porque hace referencia a nosotros. Nosotros estaremos. Por lo tanto, esta palabra es un verbo y concretamente clase de palabra en cuanto a la estructura es una palabra flexiva. Lo único que tiene de particular es el morfema flexivo de persona y número, pero al margen de eso es una forma verbal simple que tiene morfema de tiempo, es de futuro, persona y número, primera persona del plural y está en modo indicativo. Ahora ya dejamos el bloque de sintaxis y pasamos a ver el bloque de modalización. Ok, y ya pasando al bloque 3 de modalización, la primera pregunta nos dice, identifique el recurso lingüístico que utiliza el autor en la siguiente expresión
uno de los más horrendos crímenes de los últimos años, que se encuentra en la línea 2 del texto, y explique el efecto modalizador que aporta. Aquí os he puesto ese fragmento que nos piden en el enunciado. Concretamente, el recurso lingüístico que se emplea en esta expresión es el adjetivo valorativo horrendos, ¿vale? Este adjetivo introduce la opinión subjetiva del autor, aquí os lo he puesto. Subjetiva quiere decir que es su opinión personal. Él puede tener una opinión y otra persona puede tener otra. En cambio, una opinión objetiva es aquella que no refleja tu opinión personal, ¿vale? Es una opinión pues neutral, sin incluir matices personales, ¿vale? En este caso, el adjetivo introduce la opinión subjetiva del autor. Además, por medio de ese adjetivo expresa un juicio de valor negativo hacia el tema que se está tratando y refuerza el impacto emocional, ¿vale?, del crimen, en este caso. Así pues, este adjetivo valorativo horrendos cumple una función modalizadora porque muestra la actitud del autor. Ahora pasamos a la pregunta B y dice, analice el uso modalizador de la primera persona del plural en el fragmento debemos defender por todo ello la libertad de expresión, fragmento que se encuentra en la línea 25. Aquí os he puesto el fragmento, ¿vale? En este fragmento el uso de la primera persona del plural, que lo vemos aquí por medio del verbo debemos, está funcionando como un mecanismo de modalización deóntica. ¿Qué quiere decir eso de modalización deóntica? Que expresa obligación, deber y en algunos casos prohibición. En el texto que nos ocupa es obligación o deber, ¿vale? Por lo tanto, vemos que este verbo debemos defender la libertad de expresión, marca precisamente esa idea de obligación, de necesidad compartida entre todos. Es lo que dice el autor, que todos tenemos que ser responsables, a todos nos incluye, ¿vale? Por lo tanto, es un verbo que marca, expresa una obligación, una necesidad. Además, el empleo de la primera persona incluye, como he dicho, incluye al autor del texto, pero nos incluye también a todos los demás como lectores, como comunidad. Por lo tanto, el autor del texto intenta influir en nuestra actitud como lectores, ¿de acuerdo? Y ahora ya nos vamos a la C, que dice, explique el valor de las perífrasis modales de obligación en la intención comunicativa del texto. Eso en primer lugar. Luego la segunda parte dice, aporte un par de ejemplos relevantes de esas perífrasis. Vamos primero con lo que nos piden hasta el punto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las perífrasis modales de obligación, como su nombre indica, obligan. Por lo tanto, las más generalizadas son el verbo deber más infinitivo o la construcción tener que más infinitivo. En este caso, cuando se utilizan este tipo de perífrasis modales de obligación, lo que hacen es reforzar el carácter normativo y persuasivo. Normativo en el sentido de que hay una serie de reglas y normas que debemos cumplir como sociedad, como comunidad, y persuasivo en el sentido de que el autor del texto intenta convencernos, intenta persuadirnos para que nos dejemos llevar e influenciar por su opinión. Por lo tanto, el autor del texto informa, sí, pero también busca convencernos como lectores de que existe un deber moral y compartido, en este caso, de defender la libertad de expresión. Así pues, estas perífrasis marcan un posicionamiento firme por parte del autor, a lo largo del texto lo podemos ver claramente, y también buscan implicarnos a nosotros como lectores en esa obligación compartida. Ahora ya pasando a la segunda parte, aporte un par de ejemplos relevantes de esas perífrasis. Lo que he hecho es extraer la parte del texto donde yo he encontrado esos dos ejemplos. Si nos vamos a las líneas 17-18 del texto, dice: al creador que defiende su libertad le pesa la correlativa obligación de soportar la crítica a su obra. ¿Qué entendemos con esto? Que el autor está recalcando que la libertad de creación implica un deber asociado. Aceptar la crítica aunque sea dura. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que publica, aquel que crea, tiene el deber de aceptar las críticas que le puedan llegar, aunque sean duras y aunque no le gusten. Por lo tanto, aquí encontramos ese ejemplo de perífrasis de obligación. Y además, en la línea 25 tenemos otro ejemplo de perífrasis de obligación que bien claramente se ve porque dice: debemos defender por todo ello la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que remarca?
que esto es una obligación compartida entre todos. Nuevamente, perífrasis de obligación. Y hasta aquí por hoy, espero que este vídeo te sea de gran ayuda. Si quieres ver más resoluciones de exámenes, tanto de lengua castellana como de otras asignaturas, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, @solucionesmaroto, seguirme en redes y activar la campanita para no perderte próximos vídeos. ¡Nos vemos pronto!